Puente del Troll. La expedición Donner siguió su camino hacia California, pero ya sin James Reed, quien antes había sido uno de los líderes más importantes de esta falange y que, como ya sabemos de nuestro episodio anterior, había sido desterrado por asesinar en un altercado a uno de los guías, luego de una situación que se había salido de control. Sin ganado, sin marido y con varios hijos a cuestas y cientos de posesiones que administrar, la esposa de James Reed, Margaret Reed, tuvo que abandonar muchas de sus carretas y decenas, si no centenares de objetos personales porque ya no podía administrar de la misma forma todo lo que llevaba a su familia y ni siquiera con todos sus peones era capaz de mover todas las posesiones que tenía. Franklin Graves, el padre de Sarah Graves, ahora Fosdick, le dio a Margaret Reed una carreta con un par de bueyes. Este hecho va a ser importante al final de su historia, así que ténganlo en mente. El camino por el infame atajo Hastings había comenzado a causarle problemas a Margaret Reed, pero ella no era definitivamente la más desafortunada. ¿Acaso, recordemos, era una de las personas más adineradas en toda esta expedición? Pero el dinero no lo es todo en la vieja senda de Oregón y en el camino a California. Los más desamparados y los más desafortunados en este viaje, como ya hemos dicho en otras ocasiones, eran los hombres que viajaban solteros. En esta ocasión, el grupo, la expedición Donner, comenzó a ver que un viejo al que todos llamaban Hardcup empezó a retrasarse y a quedarse poco a poco más atrás en la falange de la expedición. Algunas personas dicen que Hardcup había empezado a cojear. Horas más tarde, el día 8 de septiembre de 1846, un par de jóvenes que iban casi hasta la cola de la expedición dicen haber visto al viejo Hardcup sentarse en el piso con los pies desnudos, hinchados y ennegrecidos por el frío. Este 8 de septiembre de 1846 fue la última vez en la que alguien vio vivo al viejo Hardcup. El 9 de octubre de 1846, la expedición decidió que viajarían de noche, pero esta decisión costó cara. Por unos pocos kilómetros ganados, los miembros de la expedición Donner se arriesgaron a ser atacados por indios paiutes. Un grupo de indios paiute atacó a la falange y en unos minutos se lograron robar casi todo el ganado de los Graves, 18 cabezas de ganado de los Donner, y esto, considerando que estas eran dos de las familias que más ganado tenían a estas alturas, puso a la expedición completa en una situación temible. Casi no había animales para jalar carretas, ya no digamos para comer. Y esto era al principio de un enorme valle, apenas a la salida del gran desierto de sal, donde sí habían tenido que estar lidiando con el calor. Ahora era el frío de las montañas y del Valle del Perro lo que los amenazaba. Bienvenidos a este nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll. Este es el episodio 5 de la temporada Las Estrellas Indiferentes, temporada 16 de este Patreon, titulado El Valle del Perro. El episodio se titula así. Estamos grabando este episodio el 14 de febrero del año 2021. Así que les extiendo no solo mi cariño a todas las personas que están escuchando este audio, sino mi más profundo respeto y admiración por todo el apoyo que han dado a un proyecto tan pequeño como este, que no buscaba más que ser un espacio
diferente donde contar historias y que hoy en día ha crecido más de lo que en un principio yo hubiera esperado. Como siempre, les agradezco este apoyo y espero que estén disfrutando esta temporada, que yo he disfrutado muchísimo investigar. A la noche siguiente de este ataque de los indios Paiutes, el mismo grupo de indios decidió regresar y volver a atacar a la falange. Esta vez se robaron casi todo el resto de los animales que había en el campamento y por alguna razón decidieron matar al resto de los animales que no pudieron robarse. Se cuenta que los indios Paiutes mataron 21 cabezas de ganado más, dejando a ciertas familias como los Eddy con una sola cabeza de ganado. La familia de William Eddy estaba ahora en una situación desesperada y ellos no eran los únicos. Otra familia apellidada Wolfingers, los Wolfinger en singular, habían quedado totalmente desvalidos, sin una sola cabeza de ganado para el resto de su viaje. William Eddy, el patriarca de la familia Eddy, decidió que sin animales que arriaran el resto de sus posesiones, enterrarían bajo la arena y la nieve del desierto todo el resto de sus posesiones, excepto la comida, la ropa y el azúcar que tenían para sobrevivir al resto del viaje. Básicamente los Eddy tendrían que sobrevivir a partir de este punto de la poca azúcar y sal que tenían en sus posesiones y de cazar. Por su parte, los Wolfinger también tomaron esta decisión y el patriarca de los Wolfinger retrocedió en el grupo para enterrar en secreto todo su oro y todas sus posesiones con la esperanza de volver atrás después de llegar a California y de poder recuperar todo lo que tenían. Esta era la manera de hacer las cosas durante estos viajes. Si de repente ya no podías llevar tus posesiones, era mejor perderlas de alguna manera en el desierto, dejar una marca que fuera solo reconocible para ti y tratar de regresar por tus cosas, suponiendo que nadie las hubiera descubierto y las hubiera desenterrado antes de que pudieras regresar. Ahora, a diferencia de con William Eddy, con el patriarca de los Wolfinger pasó algo muy sospechoso. Wolfinger se quedó atrás para enterrar su tesoro, pero dos, en apariencia atentos migrantes alemanes se quedaron con él, bajo la excusa de ayudarle a cavar porque tenía muchas posesiones y mucho oro. Los dos hombres que se quedaron con Wolfinger fueron Joseph Reinhardt y Augustus Spitzer. Estos dos alemanes se ofrecieron para la tarea de excavar y ayudarle a Wolfinger a esconder su oro. Y Wolfinger no estuvo, obviamente, muy contento de quedarse a realizar solo esta tarea en medio de la noche con dos desconocidos. Pero finalmente aceptó la ayuda porque quería enterrar todas sus posesiones y no era capaz de moverlas él solo. Mientras esto estaba sucediendo, es decir, mientras Wolfinger retrocedía junto con Reinhardt y Spitzer a enterrar sus posesiones, William Eddy, desesperado porque se había quedado sin ganado y porque no habían visto un río en semanas, fue a pedirle ayuda a la familia más cercana en la falange de la expedición, que eran los Brin. William Eddy se presentó ante los Brin y les explicó que su esposa y sus dos hijos pequeños se habían quedado totalmente sin agua. William Eddy le pidió a los Brin medio litro de agua para sobrevivir un par de días. Y los Brin, asustados por la posibilidad de no encontrar agua pronto, le negaron este medio litro de agua a William Eddy. Vamos a irnos dando cuenta en los siguientes más o menos 3 o 4 episodios que William Eddy fue un hombre muy afortunado, pero muy tenaz y muy noble. Fue un hombre que defendió a los desvalidos durante esta tragedia. Fue un hombre que hizo todo lo que estaba en su poder para salvar a su familia. Y fue un hombre que incluso en las situaciones más desesperadas compartió y logró hacer lo mejor por el bien común, me atrevo a decir, al menos en mi perspectiva, en casi todos los casos. Digo esto porque el acto que William Eddy está a punto de cometer
va a sonar un poco mal, pero William Eddy también, recordemos, era un hombre desesperado. Habiendo rogado por la vida de su familia y pedido medio litro de agua que los Brin le negaron, William Eddy sacó su rifle y le apuntó a los Brin y les dijo que iba a tomar un balde de agua, así tuviera que matarlos a todos. William Eddy no tenía en realidad la intención de disparar contra los Brin, hasta donde sabemos, pero estaba comenzando la enorme desesperación que se volvería característica del resto de esta expedición. Obviamente los Brin permitieron que William Eddy, a punta de cañón, llenara su balde con agua y se marchara. Y dentro de lo positivo, digamos, de la misma situación, los Brin no hicieron ninguna denuncia ni ningún ataque contra William Eddy cuando él se retiró. Simplemente se dieron cuenta de que era un hombre muy desesperado en una situación muy extrema y le permitieron marcharse con su medio litro de agua, o quizá un poco más, porque finalmente William Eddy tomó un balde completo. Afortunadamente, la mañana del 17 de octubre de 1846, que no es poco tiempo, les recuerdo que estos robos de ganado fueron más o menos el 7-8 de octubre, entonces todavía pasaron a lo mejor por lo menos una semana, podríamos decir, en la cual esta expedición no volvió a ver agua, y es muy posible que los Eddy se las hayan tenido que arreglar para beber con un solo balde de agua durante toda esa semana, 4 personas. Bueno, la mañana del 17 de octubre de 1846, la expedición Donner llegó a orillas del río Truckee. Este río Truckee escríbase como truck, como camión en inglés, T-R-U-C-K, pero con una doble E al final, Truckee. Obviamente, los Eddy, los 4 miembros de la familia Eddy, al ver el borde del río, corrieron al agua y, según testimonios, se pusieron de rodillas a beber directamente del río como animales. Afortunadamente para William Eddy, que fue uno de los primeros en correr junto con su familia hacia el agua, William alcanzó a divisar un grupo de gansos salvajes al borde del río. Inmediatamente sacó su revólver y le disparó a los gansos, alcanzando a matar 9 gansos con su pistola. La carne de estos gansos fue lo primero que puso en su estómago la familia de William Eddy en 2 días de viaje, porque recordemos que se habían quedado totalmente sin ganado y que no habían podido cazar. Así que por los últimos 2 días no habían comido absolutamente nada, y los días anteriores probablemente hayan estado sobreviviendo de agua y azúcar. No la mejor dieta para nada, ni para el cuerpo, ni para los dientes, ni para la mente. Ahora, en este mismo día, el 17 de octubre de 1846, regresaron a la par de la expedición Augustus Spitzer y Joseph Reinhardt. Pero, oh sorpresa, tenían muy malas noticias para Doris Wolfinger. Recordemos que estos eran los 2 migrantes alemanes que se habían quedado con Wolfinger atrás para esconder su oro y sus posesiones, solos en medio de la noche. Bueno, Spitzer y Reinhardt le dijeron a Doris Wolfinger que algo terrible había pasado. Un grupo de feroces indios paiutes, quizá los mismos indios que se habían robado el ganado, los habían seguido y los habían abordado justo cuando estaban empezando a cavar los agujeros para esconder las posesiones del marido de Doris. Y oh desgracia, los paiutes habían matado solo a Wolfinger, y ellos, corriendo o a caballo, habían podido escapar con sus vidas, pero solo apenas. No sobra decir que esta historia sonaba terriblemente sospechosa, ¿sí? Doris Wolfinger no la creyó, y mucha gente en la expedición Donner descreyó de las palabras de estos 2 alemanes, que repito el hecho de que eran alemanes no por causar una sensación de xenofobia de mi parte, sino porque ya existía esta xenofobia al momento. Había varias colonias alemanas y suizas que
eran lugares de desconfianza por cosas que habían pasado. En una temporada futura hablaremos de una muy famosa familia de emigrantes de la Europa Central que causaron fuertes estragos en el viejo oeste, y eran este tipo de historias las que causaban esta desconfianza hacia los migrantes. Además, había una clara separación, ¿sí? Estas comunidades de alemanes y de suizos que se formaban en América se mantenían casi siempre separadas y no gustaban de hablar inglés, y entonces a mucha gente que era de ascendencia inglesa no le gustaba convivir con estos alemanes, etcétera, etcétera. Había muchísima desconfianza ya para el momento. Bueno, entonces varias personas, obviamente incluida Doris Wolfinger, no creyeron en el relato de estos hombres, pero no había forma de comprobarlo ni de refutarlo, ¿sí? Era muy extraño que estos dos bondadosos alemanes que no conocían a nadie y que se habían mantenido aparte todo el camino decidieran ayudar a Wolfinger a esconder enormes cantidades de monedas de oro en una noche en medio de la nada, y de repente regresaban diciendo que alguien salió de las sombras y mató al hombre y nosotros apenas escapamos, pero no nos robamos su oro, ¿verdad? Bueno. Para desgracia de Doris Wolfinger, nadie comprobó nada en contra de estos dos hombres, de Spitzer y de Reinhardt, y se les dejó volver a los rangos de la expedición, pero definitivamente había algo sospechoso en lo que había pasado esa noche. El 18 de octubre de 1846, la expedición Donner siguió su camino, pero afortunadamente ya con muchas más reservas de agua gracias al río Truckee, un río que va a ser, por cierto, muy importante en esta historia y va a tener mucha presencia junto con otros cuerpos de agua que ya mencionaremos en el capítulo de hoy. El 18 de octubre también se unieron a la expedición 3 personas más. El mismo Stanton, que venía del fuerte Sutter, y Stanton regresó al núcleo de la expedición con otros 2 guías. Estos 2 guías que van a ser también relevantes más adelante en la historia. Stanton regresó con 2 jóvenes indios Miwok que se llamaban Luis y Salvador. Estos 2 indios casi no hablaban inglés, eran muy reservados, no les gustaba tampoco compartir tiempo ni espacio con la gente que estaban guiando, pero eran 2 de los Miwok que Stanton tenía bajo su cargo y que había de alguna manera pedido, obligado a que fueran con él a guiar a este grupo hacia California. Stanton tenía noticias interesantes para el grupo, pero en lo particular para Margaret Reed. Recordemos que el esposo de Margaret Reed, James Reed, había sido exiliado, que fue como cerramos el capítulo anterior. Bueno, 2 días antes, es decir, más o menos por ahí del 15-16 de octubre de 1846, Stanton, de camino hacia la expedición Donner, se topó con un viajero muy hambriento que iba por su cuenta tanteando el camino y bajando hacia California. Stanton había visto a este hombre que le había pedido ayuda y, sin saber quién era, le brindó ayuda. Después de sentarse algunas horas a platicar, el hombre le dijo que era James Reed. Así que el exiliado James Reed, el marido de Margaret Reed, seguía vivo, había sobrevivido con las balas y las galletas que sus hijas le habían dado en medio de la noche y efectivamente iba de camino a California. Reed había viajado en el caballo que le llevaron también en secreto sus hijas la noche de su exilio, y en vez de irse hacia en medio de la nada o de viajar sin rumbo, había regresado sobre el camino de la expedición hasta el punto donde su familia había tenido que abandonar sus propias carretas. Y al encontrarse con sus carretas, pudo recuperar algunas de sus posesiones que le ayudaron a sobrevivir. No había comida en las carretas, pero mientras estaba recuperando sus posesiones donde había dejado sus carretas, James Reed se topó a la familia Donner y no les informó que la parte más adelantada de la expedición lo había exiliado. Él simplemente
les dijo a los Donner que se había separado de su familia porque tenía la intención de ir a caballo a conseguir provisiones hasta California y regresar para ayudar a su familia porque probablemente no iban a tener suficiente comida. Esa fue la excusa que les dio James Reed. Así que el grupo de los Donner mandó a otro hombre pensando que esta era una buena idea junto con Reed. Y James Reed y un fulano llamado Herron, o apellidado Herron, se enrutaron hacia California. A los 2 días de viaje, les estoy contando esta pequeña tangente porque va a ser muy interesante ver cómo el destino de James Reed siempre sigue vinculado al de la expedición Donner, pero James Reed, de alguna manera, con su exilio y todos sus infortunios, tuvo una suerte menos terrible que los Reed. Bueno, entonces, viajando con Herron, a los 2-3 días de viaje, tanto él como Herron se intoxicaron con algo que comieron, no sé si algún mal pescado, alguna mala comida, y estuvieron 2 días más violentamente enfermos, ese es el término con el que se describe, vomitando en grandes cantidades, casi deshidratados. Para fortuna de ellos, después de 2 días de estar mal y de hacer campamento, James Reed y Herron se recuperaron. Y James Reed, a galope de caballo, llegó hasta California, que era la meta de su familia, pero no se lograría muy fácil ni rápidamente. James Reed llega a California justo en el punto donde California está empezando su gran guerra para separarse de México. Y como James Reed se entera de que es el norte, de que es América, Estados Unidos, quien está peleando por el territorio, James Reed se presenta como un americano para unirse al ejército y luchar por la separación de California, que en aquel entonces no estaba todavía buscando exactamente convertirse en parte de Estados Unidos, sino en un estado, en un territorio independiente. Ese era el objetivo original de California, ¿sí? Convertirse en una especie de país intermedio entre Estados Unidos y México. James Reed firma papeles para enlistarse en la guerra, pero en vez de pedir un pago inmediato, James Reed pone una condición por su servicio para con el gobierno de Estados Unidos. James Reed pone una cláusula en su contrato que dice que solo se va a enlistar después de que el gobierno le dé un apoyo monetario para ir a ayudar a cruzar a su familia a través de las montañas. Entonces fue asombrosa la suerte que tuvo James Reed. Mata a un hombre en una querella, abandona a toda su familia, lo exilian a la nada. Afortunadamente sus hijas le logran dar un caballo, un paquete de galletas y un rifle. Con esas 3 cosas logra llegar hasta las carretas que su familia había abandonado, recupera parte de sus posesiones, se topa con los Donner le dan provisiones y otro hombre logra llegar antes que todo el grupo a California, se enrola en una guerra. Pero el gobierno de Estados Unidos, por enrolarse en la guerra, le da dinero para poder rescatar a su familia. Es digno de hacer una película, y me parece que ya existen películas del caso de los Donner. Ninguna que yo sepa que valga la pena ver. Pero me parece fabulosa la suerte de James Reed. Bajo el puente del troll. Mientras James Reed se afiliaba al ejército de los Estados Unidos y conseguía bienes materiales y un poco de dinero para tratar de salvar a su familia perdida en el desierto, su familia y otros miembros de la expedición Donner estaban comenzando a sufrir terribles infortunios cerca del Valle del Perro. Un accidente con armas de fuego de percusión se acababa de cobrar la vida de William Pike.
William Foster, otro miembro de la expedición, al no mantener su rifle apuntado hacia abajo mientras caminaban, su rifle se disparó por accidente y una bala le entró por la espalda a William Pike y lo mató. Pero pues bueno, estos accidentes eran tan comunes que no hubo ninguna represalia directa contra William Foster. Los Donner le hicieron a Pike una rápida tumba de piedras antes de continuar. No hubo más ceremonia que un pequeño y rápido funeral. Pero a estas alturas la expedición iba más separada que nunca antes. Podríamos decir de alguna manera que a estas alturas lo que era la expedición Donner en realidad eran 3 pequeños grupos. 3 que iban más adelante y un par que iban atrás. Hasta adelante de la expedición iban los Brin, los Eddy y los Dolan. Este era más o menos el primer grupo, ¿no? De estos 3 que están formados, el primer grupo estaría conformado por los Brin, los Eddy y los Dolan, que curiosamente eran el grupo, digamos, de los más necesitados, de los más pobres, de los más fregados de todo el camino. En un segundo grupo iban los Graves, los Fosdick, Stanton, Luis y Salvador, que eran el grupo de clase media, podríamos decir, el grupo que iba bien, pero no eran súper adinerados. Y ahí iban también los guías, viajando con las familias que todavía tenían más medios. Y a la cola de la expedición iban los Reed, ahora solo Margaret Reed y sus hijos, ya no James Reed, y los Donner, que eran los que le daban nombre a esta expedición, que eran la última de las familias. Estos eran los 3 grandes grupos en los que la falange de la expedición Donner se había dividido a estas alturas. La noche del 29 al 30 de octubre, la expedición comenzó su descenso por el Valle del Perro, o Dogs Valley, como se le conocía en aquel entonces. Y se toparon con angostísimos caminos de nieve, donde la nieve estaba tan gruesa que no se podía ver dónde pisaban. Así que de repente se lastimaban los tobillos o alguien temía pisar fuera del piso y hundirse en la nieve. Los pasados 2 días, 27 y 28 de octubre, había nevado sin parar. Así que el grupo no podía ver dónde caminaban, mucho menos por dónde pasaban sus carretas y mucho menos dónde pisaban los pocos animales que todavía le quedaban a la expedición. Los Brin, como ya dijimos, iban a la cabeza de toda la expedición. Por ir hasta adelante, este grupo de esta familia, que era de las más pobres de la expedición, tuvo un poco de suerte, porque por ir hasta adelante, los Brin fueron los primeros en toparse con una pequeña cabaña ya construida al pie de las montañas azules, al borde del Valle del Perro. Los Brin inmediatamente buscaron refugiarse en la cabaña. Era una cabaña pequeña, hay que decirlo, y era una cabaña habitada, pero la fuerza de los números hizo lo suyo. Cuando los Brin irrumpieron en esta cabaña, se dieron cuenta de que estaba habitada por una sola persona, un refugiado extranjero de 18 años de edad que se llamaba Moses Schallenberg. Moses Schallenberg era un muchachuelo flacucho, desgastado, que no pudo hacer absolutamente nada cuando los 9 miembros de la familia Brin abrieron la puerta de su casa y le dijeron: ¿qué crees, hijo? Bienvenido, ahora somos tu familia, ¿sí? Los Brin se instalaron en la casa de Moses y básicamente tomaron posesión de la pequeña cabaña por algunas noches. Casi sin preguntar, Moses Schallenberg tuvo que estar de acuerdo. A medias de la expedición, se decidió que Luis y Salvador, que viajaban justo a la mitad de la falange, se adelantaran para abrir camino hacia las montañas usando mulas. Dado que George Donner era uno de los pocos que todavía tenían suficiente ganado y que se había quedado atrás, y que James Reed había sido exiliado, esta decisión en realidad la tomó Franklin Graves. Franklin Graves se acababa de convertir en el
líder no oficial de la expedición Donner. Donner estaba demasiado lejos como para hacer preguntas y contestarlas y administrar lo que pasaba en la parte delantera de la falange, y James Reed ya no estaba. Así que Franklin Graves, que era un hombre maduro, sabio, templado, pero todavía fuerte y de buen carácter, recomendó esto, es decir, que Luis y Salvador se adelantaran y abrieran el camino. Finalmente ellos eran guías porque iban a estar viajando a la mitad de la expedición si ellos debían ir como vanguardia. Y Franklin Graves tomó otra decisión que él no quiso imponer a nadie, pero que sugirió a varias de las personas que estaban presentes. Franklin Graves decidió abandonar también sus carretas antes de comenzar a subir las montañas al pie del Valle del Perro. Recomendó a otras personas que lo hicieran y algunos lo hicieron y otros no. Bueno, Franklin Graves se había dado cuenta de que no iba a poder pasar con carretas por un camino por el cual apenas estaban pasando un par de mulas. Entonces su decisión probablemente fue inteligente, pero mucha de la gente de la expedición seguía aferrada a sus posesiones y no quería abandonarlas. Luis y Salvador se fueron a la vanguardia y comenzaron a tratar de abrir el camino por el cual se supone que todas las carretas iban a pasar. Una vez terminando el Valle del Perro, al borde del río Truckee, las familias tenían que subir por un camino muy estrecho y muy angosto, llegar a la punta de las montañas y después bajar hacia el suroeste para tratar de encontrar el siguiente rancho o el siguiente fuerte donde iban a poder abastecerse de comida y agua y algunas otras cosas y descansar fuera del frío y la nieve. No obstante, de esto que acabo de decir, Luis y Salvador entonces se dieron cuenta de que ni siquiera podían pasar con las mulas por este camino y decidieron hacer un campamento en las montañas. Comenzó a nevar y siguió nevando. Y entonces toda la falange Donner se detuvo. Adelante, cerca del pico de la montaña, se detuvieron los Eddy y los Breen. Después, a la mitad del camino, los Graves y los Fosdick. Y atrás, los Donner. Y empezaron a esperar a que dejara de nevar. 3 días después, Sarah y James Fosdick despertaron a un panorama muy diferente. Después de 3 días sin parar, había nevado tanto que algunos de los pinos del camino estaban cubiertos por completo. Nada de la tierra era visible a su alrededor y las pocas posesiones, incluido las mismas casas de campaña y las mismas carretas con las que se habían quedado varados ahí, estaban totalmente cubiertos de nieve. El frío con el que se despertaron Sarah y James Fosdick y las otras familias el 3 de noviembre de 1846 era brutal. Si se quedaban ahí, en un par de días, probablemente el frío los iba a matar. Pero, como no podían avanzar y la nieve no los dejaba moverse, tenían que tomar una decisión. Quedarse justo donde se habían quedado varados o tratar de retroceder por lo menos para tener cerca el agua del lago Truckee, que eventualmente, si se quedaban ahí todo en invierno, se iba a congelar. Por cierto, si no han escuchado del lago Truckee, es porque hoy en día ya no se llama así, se llamaba así en 1846. La mitad de los miembros de la expedición Donner decidieron echarse atrás, lejos de la cima, hacia el lago Truckee, al borde del Valle del Perro, al pie de las montañas. Por eso, al lago Truckee hoy se le conoce como lago Donner. Y déjenme decirles, esto no es un honor. Es como cuando tienes una enfermedad tan rara que le ponen tu nombre a la enfermedad. Eso también significa que probablemente tú vas a ser el primero en enfermarte de eso, nadie va a saber qué hacer contigo y te vas a morir. Bueno, el lago Truckee, hoy en día el lago Donner, se convertiría en la base de la mitad de la expedición de los Donner. Más arriba, hacia las montañas,
otros de los miembros de la expedición comenzaron también a detenerse en medio de la nieve, más que nada porque ya no podían seguir. Los Graves, que se levantaron aquella mañana del 3 de noviembre en un mar blanco, se dieron cuenta de que probablemente ya no iban a poder moverse durante todo el invierno. Suerte para los Brin, que se habían quedado en la pequeña cabaña del extranjero de 18 años de edad, más o menos a 1 kilómetro del lago Truckee hacia arriba de las montañas. El lugar donde los Brin se quedaron se conocía en aquel entonces como Paso Fremont. Era el camino que Luis y Salvador habían tratado de abrir con mulas, en el cual se habían perdido y se habían dado cuenta de que tampoco iban a poder seguir. Ahora, los Graves se detuvieron, los Brin se detuvieron, los Eddy se detuvieron, pero los Donner, que iban hasta atrás en la expedición, dijeron: no, nosotros vamos a continuar. Y como eran la familia que iba más atrás y que no habían visto cómo estaba la nieve más cerca de la punta de las montañas, decidieron continuar por 8 o 10 kilómetros más que los Brin. Entonces, si los Graves se quedaron 1 kilómetro atrás de los Brin y los Brin unos 8 kilómetros atrás de los Donner, más o menos había unos 8 o 10 kilómetros, 9 kilómetros entre los Donner y los Graves. Les digo esto para que se hagan una idea clara de este espacio. Y les hago hincapié en este espacio, se los advierto desde ahora, porque este es el espacio donde todas estas familias se van a quedar varadas por todo el duro y frío invierno. Más encima, uno de los inviernos más históricamente fríos en su siglo. Más adelante hablaremos de por qué fue uno de los inviernos más duros de ese siglo. Pero esto no es obviamente alentador. Entonces tengamos una idea clara de este espacio. Imaginen un mapa, imaginen un valle, es decir, una parte plana, e inmediatamente al borde del valle un grupo de montañas. Casi en el borde del valle, pegado a la base de las montañas, vamos a tener a las primeras familias cerca del lago Truckee, hoy en día lago Donner. Subiendo por el caminito 1 kilómetro más están los Brin, que están en una pequeña cabaña ya construida, al lado, a 1 kilómetro del lago Truckee, al lado del camino. 8 kilómetros más hacia la punta de las montañas están finalmente los Donner, junto con otras familias que van a quedarse a unos 10 kilómetros de los Graves, a 4 kilómetros de distancia de la cima de la montaña, que era el pico, el libramiento por el cual tenían que seguir su camino. Ahora, afortunadamente para los Donner, había un arroyo que descendía de las montañas. Este era el arroyo Alder. Y el arroyo Alder proveía, por lo menos de agua, a los Donner, a los Brin, y llegaba más o menos hasta donde estaban los Graves antes de conectarse con el lago Truckee. Entonces, afortunadamente, todas estas familias establecieron un lugar donde por lo menos tenían agua en toda su estancia, mientras no estuviera totalmente congelada. Bueno, la expedición ese 3 de noviembre de 1846 pensó que nevaría 1 o 2 días más y que luego, a lo mejor de un par de días más templados, podrían continuar su camino. Del 3 de noviembre nevaría por 8 días más. 8 días continuos con sus noches de nevada. Bueno, 8 días después, los Donner se desesperaron e intentaron cruzar el libramiento por la cima de las montañas. George Donner, el patriarca de la familia Donner y quizá el líder de toda esta expedición, desde alguna perspectiva, tuvo un pequeño, grave accidente. Digo pequeño y grave porque en términos comunes no habría sido nada terrible en el siglo XX. Pero en 1846 este incidente poco a poco se convirtió en una consecuencia desmesurada.
Una de las carretas que George Donner intentó pasar por uno de los picos se rompió. Específicamente se le rompió el eje a la carreta, cosa que era muy común cuando pues, las carretas pasaban por terrenos desiguales. Era común tomar un trozo de madera de algún pino, cortarlo y tallarlo a cincel para volver a hacer un eje en las carretas. George Donner estaba a medias de hacer esto cuando le dio un mal golpe a su cincel y el filo de su cincel le cortó la palma de la mano. Esta cortada, una simple cortada en la palma de la mano, se enojó, podríamos decir. Se infectó rápidamente, se enrojeció, se hinchó y le inutilizó casi por completo la mano a George Donner. Ahora, viendo que el patriarca de la familia estaba lastimado, que una de sus carretas estaba partida y que probablemente ya no podrían cruzar esos 4 kilómetros hacia la cima de la montaña, los Donner, a la cabeza de la expedición, después de haber estado en la cola, se rindieron y también hicieron campamento. Cuando imaginamos el campamento Donner, imaginamos casi siempre mal dos cosas. La primera que imaginamos mal es algo que ya expliqué, que cuando decimos campamento eran 5 o 6 familias pequeñas que estaban casi todas en el mismo kilómetro cuadrado y que se podían voltear a ver y decir, hola, oye, ¿tienes agua? Ah, no, mira, acá, ¿sí? No, ya establecimos que esto es una mentira. Ninguna de estas familias estaba a tiro de piedra de las otras. Entre la punta y la cola de toda la expedición Donner hay más o menos, va a haber todo el tiempo unos 10 kilómetros de distancia. 10 kilómetros nevados, no 10 kilómetros en los colomos que te puedes salir a correr con unos amigos en hora y media y tomarte una agüita y regresar a tu casa. No, 10 kilómetros que el simple hecho de caminarlos te tomaría probablemente días por la cantidad de nieve acumulada que había en las montañas. Ahora, la otra cosa que por lo general imaginamos mal es que cuando se establecieron estos campamentos eran casas de campaña de tela que estas familias tuvieron que poner en el piso y a lo mejor se metían adentro de las cajas de algunas de sus carretas y ahí dormían. No, esto también es un falso constructo. La costumbre de supervivencia de la época era asumir que si ibas a tener que pasar todo el invierno en un territorio, entonces ibas a tener que literalmente vivir ahí. Así que las familias comenzaron a construir cabañas completas a estas alturas. Y las cabañas o los restos de estas cabañas me parece que todavía se preservan en parte hasta hoy en día, por lo menos los cimientos, porque parece que varias de las cabañas se quemaron o fueron quemadas en algún momento de la historia. No estoy muy seguro si en realidad se mantienen hasta hoy en día, pero me parece que algunas de las cabañas todavía existen. Bueno. También la costumbre de la época, como ya lo hemos dicho en esta temporada, era valerse por sí mismo. Los Brin, los Eddie y los hombres solteros que viajaban en la expedición eran los más desvalidos. Margaret Reed tenía muchísimo dinero y todavía tenía suficientes posesiones, pero sin su esposo y sin su ganado, había brincado de ser la persona más protegida a una de las personas más desvalidas en su situación y una madre soltera en medio de una situación desesperada que tenía mucha familia que alimentar. Los Graves y los Fosdick tenían las mejores oportunidades de todos. ¿Por qué? Porque los Graves y los Fosdick, es decir, básicamente los Grave y Jay y su esposa, eran una sola familia, eran muchos, casi todos eran capaces, es decir, casi todos eran miembros adolescentes o adultos, excepto por los más pequeños y los bebés, y casi todos podían aportar a su situación. Los Donner quizá estaban en el segundo caso de mejor esperanza de supervivencia, pero como habían sido obstinados y habían decidido subir casi al pico de la montaña, 4 kilómetros del pico de la montaña, habían quedado en la zona más fría de todo el campamento. Así que los Donner, aunque tenían buenas probabilidades de sobrevivir,
también estaban en las condiciones más extremas de todo el campamento y eran de alguna manera los que estaban más lejos del agua corriente, que muy pronto ya no iba a ser un problema porque ya no iba a haber agua corriente porque iba a estar totalmente congelada. Y cuando digo congelada no era como podemos llevar un pico y hacer un hoyo en el agua y encontrar agua, no, eran 2-3 metros de congelamiento, a lo mejor arriba del río, ¿no? Bueno, los Brin, que se habían aperrado con el muchacho de 18 años en una cabaña, estaban viviendo todos 10 personas en un espacio de 3 por 5 metros, ¿sí? Estos 15 metros cuadrados, 10 personas sin plomería, hay que puntualizarlo, sí, no puedes entrar al baño y jalarle, espérate tantito que se vuelva a llenar el tanque, nada, o sea, sin plomería, 10 personas sucias, cansadas, desatendidas, desnutridas. Esta cabaña era de tronco de pino, que era como los demás iban también a tener que construir sus cabañas, tenía una sola chimenea y no tenía ventanas. La única abertura que tenía toda la cabaña era la puerta, que no tenía puerta, es decir, que era básicamente un marco cuadrado, ¿sí? Esa era la puerta, esa era la ventana, esa era la entrada, esa era la salida, ese era el baño, eso era todo lo que tenían. Era un cubo con un hoyo, esa era la cabaña. Todos los demás miembros de esta expedición iban a tener que construir sus cabañas, por lo tanto, en los días o semanas que esto tardara, iban a tener que acampar afuera, al descampado, en un frío que cada vez era más inclemente. Ahora, rápidamente, una cabaña común era un cubo o un rectángulo, por lo general un rectángulo de troncos de pino, apilados a los lados, enfrente y atrás, con un techo también de pino embonado encima. Y finalmente el techo se llenaba con ramas de pino para hacerlo ligeramente más impermeable. Y las ramas, que eran una especie de impermeabilizante natural, las familias dejaban que les cayera nieve encima y aplastaban la nieve encima de las ramas para que la nieve también sirviera como aislante. Nosotros pensamos que si llenamos algo de nieve a veces pues va a estar más frío, pero en climas extremos la nieve es un aislante natural. Por eso los iglús funcionan. Tú puedes tener un iglú y adentro una fuente de calor, un fuego, y ese iglú va a estar caliente por dentro, pero helado por fuera y se va a mantener congelado, pero adentro va a estar a una temperatura más sobrevivible. De la misma manera hacían esto. Entonces, los mismos miembros de las familias apilaban nieve contra los lados y el techo de la cabaña, y esta nieve compactada servía como aislante natural. Y los interiores de las cabañas se mantenían un poquito más cálidos con esto. Bajo el puente del troll. Apenas terminadas las cabañas, la prioridad era, por supuesto, tener comida. Así que lo primero que las familias desempacaban eran objetos de cocina y trataban de hacer un fuego en alguna de las pocas ventilaciones que tuviera esta cabaña, una pequeña chimenea, y este fuego por lo general se mantenía ardiendo, porque el mismo fuego que se usaba para cocinar, derretir nieve, calentar agua, purificarla, era el mismo fuego que calentaba toda la cabaña. Por lo general se clavaba algún fierro encima del fuego y ahí se colgaba una olla holandesa, que es básicamente una marmita, una olla de fierro muy grande con una tapa que se puede colgar y que se puede usar para meterse, sacarse del fuego, calentar agua, cocinar grandes cantidades de comida, y al mismo tiempo que al estar sobre el fuego mantiene la casa atemperada. Si estas familias se tardaban demasiado tiempo en construir, calentar y aislar sus cabañas, se iban a empezar a morir de frío, ¿sí? Y venía otra decisión importante. Dado que se iban a quedar varados, tenían que sacrificar a sus animales.
Esto psicológicamente era muy frustrante. Muy frustrante porque una parte de ti no quiere perder la esperanza y sacrificar a un animal que en tu mente crees que te va realmente a servir para poder continuar avanzando en esta expedición por encima de las montañas. Otra parte, tu parte práctica y tu parte pesimista, dicen que si no sacrificas a tus animales pronto, van a empezar a perder masa muscular. Y si esos animales pierden masa, cuando finalmente te los tengas que comer, ya no van a tener suficiente carne. Era una decisión verdaderamente complicada. Había un tercer factor en esto. Si sacrifico a mis animales demasiado pronto, la carne, a pesar de que esté frío, no va a durar para siempre. Se puede congelar, sí. Lo que hacían era enterrarla en la tierra fría con nieve. Y eventualmente, pues esta carne también se congelaba, ¿sí? Pero también se podía echar a perder. Entonces, la opción era desecar la carne, era secarla con sal o ahumarla para hacerla durar todavía más tiempo aunque se congelara. El problema con esto es que la carne desecada, la carne deshidratada, no es igual de nutritiva. ¿Qué decidir? Mantener a los animales vivos por un tiempo, matarlos después, o matarlos ahora y tener que preservarlos, o perder masa muscular con los animales vivos porque no los vamos a poder alimentar, o perder carne de buena nutrición y salarla y ahumarla toda en este momento, ¿no? Entonces, bueno, además no había muchos animales. Haciendo un conteo rápido, a estas alturas, entre todas las familias quedaban más o menos 13 bueyes en todo el campamento. Y nos sobra decir que la carne de buey no solo no es transparente, bueno, no es la de burro, la carne de buey no es ideal para consumo humano. No porque esté mala, sino porque no es ni sabrosa, ni suave, ni súper nutritiva. Es dura porque son animales de carga, ¿sí? Son animales que tienen buena musculatura, pero que finalmente no están hechos para un consumo humano y por lo tanto su carne no es ni deliciosa ni fácil de consumir. Bueno, de estos 13 bueyes, 6 los tenían los Graves. Los Eddy tenían 1 y los Reed tendrían el resto, cuando mucho. Bueno, Margaret Reed se dio cuenta de que con 6-7 bueyes que tenían por ahí, no iban a sobrevivir todos los miembros de su familia. Y sabiendo que tenía dinero, fue a hablar con Elizabeth Graves, la madre de Sarah Fosdick. Recordemos de nuestro primer episodio que hubo una ocasión en la que describimos que Elizabeth Graves era tan bondadosa y tan buena con los pobres que cruzó una vez un lago congelado a pie para irle a llevar comida a una familia que no tenía dinero. Bueno, esta misma Elizabeth Graves es de la que estamos hablando. Margaret Reed fue a hablar con ella y le dijo: oye, tengo dinero, véndeme 2 bueyes y tú te quedas con 4 y sobrevivimos. Y Margaret Graves se negó. Se negó porque se dio cuenta de que si toda su familia entera se quedaba solo con 4 bueyes, esos $25 no le iban a servir de absolutamente nada. Eventualmente, Franklin Graves accedió a venderle a Margaret Reed los 2 bueyes y le dio además un buey a crédito a William Eddy. Franklin Graves era un hombre justo y hasta cierto punto también bondadoso, pero esto ponía a los Graves en una situación precaria. Franklin Graves, que tenía 6 bueyes para alimentar a toda su familia por meses, ahora solo tenía 3. Su acción probablemente salvó a los Eddy, porque ese único buey que le dieron a los Eddy por lo menos sirvió para alimentar por algunos días a la familia de William Eddy. Pero puso a los Graves en una muy mala situación. Dado que la mayoría de las familias habían decidido que sí se iban a tener que quedar varados ahí, lo que procedía era matar a todos los bueyes. Las familias que todavía tenían suficientes rifles y suficiente pólvora y suficiente munición, pues se las arreglaron disparándole a los bueyes. Las familias que no
tenían que sorprender de repente a un buey y destrozarles el cráneo con un martillo o un hacha, o tratar de clavarles un filo, un hacha, un cuchillo en la espina, en la base del cuello. Para preparar a un buey, se colgaba el cadáver de un árbol, se le elevaba por medio de la polea que hacía el árbol, y colgado de las piernas traseras, primero se desangraba utilizando la yugular del animal como drene. Después, el animal se desollaba a mano, se partía en dos la cavidad torácica, se sacaban las tripas y nada o casi nada del animal se desperdiciaba. Hoy en día, por salud, las tripas del animal, específicamente los intestinos del animal, se descartan. En aquel entonces a veces incluso se rescataban, se vaciaban de excremento, se lavaban, se limpiaban, se hervían, y estas mismas tripas se utilizaban para hacer embutidos o salchichas, caldo de tripas incluso. Entonces todo, incluidos los intestinos, eran utilizados. Más encima, las partes más nutritivas de un mamífero son algunos de los órganos internos, porque son los más ricos en sangre y son los más ricos en propiedades, vitaminas y proteína. Específicamente el hígado, por eso recomiendan mucho comer carne de hígado. El hígado era muy nutritivo. El corazón, aunque es fibroso y duro, se considera muy nutritivo, y también se consumen los pulmones, el vaso y el páncreas. De manera que lo primero que hacían estas familias era extraer todos los órganos de la cavidad, limpiar las tripas, sacar el hígado, el corazón, los pulmones, el vaso y el páncreas, y era lo primero que se preparaba del animal, porque también, al ser lo más jugoso, es lo primero que se echaba a perder. De manera que era la primera fuente importante de nutrición. Solo entonces se sacaba la lengua del animal para unos sabrosos tacos de lengua, y, como les dije, casi nada del animal se desperdiciaba. Se partía con una sierra el cráneo del animal, se extraía el cerebro, que también era una de las primeras cosas en ser consumida, taquitos de seso. Se cortaban las colas de los bueyes, que uno pensaría que es una parte horrible y fibrosa, y sí lo es, pero estas colas se dejaban en remojo y se usaban para hacer sopa de cola de buey, que era nutritiva en colágeno, porque básicamente toda la cola del animal es colágeno, pero no era muy sabrosa ni tenía una gran consistencia. Parece que la sopa de cola de buey era básicamente como una especie de pegamento horrible, pero con un cierto valor nutrimental vitamínico. Bueno, solo entonces, después de todo eso, se extraía lo que nosotros pensaríamos que es lo principal del animal, que es el músculo del animal, ¿sí? Las partes de las costillas y el lomo, la carne cerca de las vértebras, toda la carne que estaba pegada entre los costillares y las vértebras, y eventualmente también se congelaban las vértebras de este animal para eventualmente extraerse y hacer con estos huesos sopas y caldos, que también eran pues altos en colágeno y proteína, pero que no sabían absolutamente a nada. Mientras la expedición Donner se estaba quedando varada en medio de la nada y estaban empezando a asesinar sus últimos recursos alimentarios, James Reed, a lo lejos, estaba en algún lugar de Bear Valley, el Valle del Oso, tratando de recuperar un grupo de, una manada, no sé, de caballos robados que le habían robado los indios Miwok. James Reed estuvo en una querella con los Miwok, solo pudo recuperar un par de sus caballos, y a estas alturas su principal desesperación era poder regresar con su familia. James Reed lo sabía, pero su familia lo ignoraba. James Reed estaba a solo 15 kilómetros de su familia. Es un viaje en carro a 100 kilómetros por hora de 15 minutos. Pero a caballo y con la nieve y en los picos de las montañas no es algo que podías recorrer rápidamente. James Reed no se iba a rendir con su familia, pero ignoraba por completo que a esas alturas su familia estaba varada
desesperada y casi sin comida, en medio de las montañas. Franklin Graves también había empezado a negarse a la posibilidad de quedarse allí todo el invierno. Sí, estaban cerca de un río y sí tenían un poco de carne, pero no era esperanzador pensar que los siguientes 4 meses iban a ser sobrevivibles con esos pocos recursos. Franklin Graves era un hombre mayor, pero era un hombre fuerte. El 12 de noviembre de 1846 fue el primer día de noviembre que por fin dejó de nevar. E inmediatamente Franklin Graves empezó a idear un plan. Habló con Stanton, Luis y Salvador y les dijo que ellos, que eran finalmente los guías, iban a tratar de sacar a la parte más móvil de toda la expedición. Es decir, adultos jóvenes y hombres fuertes y mujeres que tuvieran también la fuerza y la disposición, iban a formar un segundo grupo, una astilla de la expedición, iban a cruzar el paso por las montañas, iban a llegar al siguiente rancho o fuerte, iban a restablecer provisiones e iban a regresar por el resto de sus familias. La idea de Franklin Graves era cruzar como lo habían intentado los Donner, a través del paso Fremont, que era la punta de las montañas. Pero Franklin Graves quería hacerlo de una manera más inteligente. Juntaron la lana y la franela de todas las familias e hicieron prendas de vestir para que los pocos miembros que fueran a cruzar el paso Fremont a pie lo pudieran hacer lo más protegidos posibles. Más encima había que lidiar con la nieve, pero la nieve te iba a hundir, la nieve te iba a cansar, la nieve te iba a mojar hasta las rodillas o a la cintura. Pero era el aire lo que te iba a matar, porque si subías hasta arriba de las montañas, el aire se iba a hacer más delgado y más frío, y cada vez iba a ser más difícil respirar. Con fatiga y hambre, ese aire ligero se convertía en un aumento del riesgo en la causa de muerte. Mientras Franklin Graves armaba este plan, William Eddy, desesperado y habiendo sacrificado al único buey que le iba a dar de comer a su familia, lo único que quería era salir a cazar. William Eddy salía todos los días a cazar ardillas. Y un día, apuntando con su rifle de pedernal a una pequeña ardilla, miró más allá de donde estaba enfocando con su mira y se dio cuenta que detrás de la ardilla había un enorme oso grizzly. William Eddy no pensó en su propia seguridad y no sabemos si sintió o no miedo, pero si lo sintió, no le importó. Inmediatamente cambió su mira de la pequeña ardilla al oso y le apuntó a la cabeza y le disparó. Lamentablemente, Eddy usaba, como la mayoría de los viajeros de la expedición Donner, un viejo rifle de chispa de pedernal y falló el primer tiro, haciendo que el oso se enfureciera con él. Afortunadamente, con un oso cargando hacia su persona, William Eddy se salvó por un pequeño detalle. Eddy solía cazar con una bala cargada en la recámara de su rifle y una bala metida en la boca. No digamos que esto era bueno o malo por todo el envenenamiento con plomo que probablemente William Eddy tuvo a lo largo de sus años como cazador, porque estas balas eran de plomo, pero esto le salvó la vida. William Eddy rápidamente escupió la bala que tenía en su mano, la cargó en el rifle de pedernal, puso una segunda carga de chispa y pudo hacer un segundo tiro contra el oso que se abalanzó sobre él. El oso se asustó con el segundo tiro, pero William Eddy no supo si le había dado o no. William Eddy estaba dispuesto a pelear con ese oso si era necesario, de tanta hambre que tenía. El oso salió corriendo y William Eddy lo persiguió a pie. A un par de cientos de metros encontró un rastro de sangre y finalmente vio al oso a lo lejos
tambaleante. Apenas el oso comenzó a caer sobre su propio peso, William Eddy, ya sin munición, buscó la rama más gruesa que pudo y terminó de matar al oso a golpes con la rama. Eddy necesitaba la carne del animal, pero no era lo suficientemente fuerte, creo que ningún hombre lo es, como para arrastrar un cadáver de oso por en medio de la nieve hasta donde tenía que preparar el cuerpo. Así que Eddy hizo un trato con la única persona que lo había tratado bien recientemente, que era Franklin Graves. Franklin Graves le había cedido uno de sus bueyes. Así que William Eddy dejó el cadáver del oso entre la nieve, fue con Franklin Graves y le dijo que si su familia le ayudaba a arrastrar el oso hasta el campamento, las dos familias podrían compartir el oso. Franklin Graves le ayudó a William Eddy y ambos hombres trajeron un poquito de esperanza a sus familias. Eddy tenía la esperanza de que el oso enorme y grasoso que acababa de cazar alimentara a su familia de 4 miembros por al menos 2 semanas. Al tener que compartir con los Graves y con el hambre que tenían todos, los Eddy y los Graves se terminaron el oso entero en 2 días. Aquí cerramos este episodio de Bajo el Puente del Troll. Ha comenzado la parte más álgida de este relato. Las cosas van a ir cayendo y, como dice por ahí una frase muy famosa, no importa que las cosas caigan, el problema es cuando llegan a la desaceleración. Eventualmente este problema va a llegar a su caída final, pero de momento todavía estamos al principio de lo que va a ser uno de los inviernos más crudos, en una de las situaciones más desesperadas de la historia de los seres humanos en situaciones extremas en el continente americano. Gracias por escuchar, por apoyar. Tengan un bonito 14 de febrero y si no están escuchando este audio en un 14 de febrero, no importa. Igual tengan un gran día. Les aseguro, casi en todos los casos, que por muy malo que haya sido su día, no va a ser tan malo como los días que esperan a los miembros de la expedición Donner. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.